Sacan cara por Pacho. En España ya le temen. El nombre de William Pacho recorrió redacciones, cabinas de radio y pantallas de televisión como un eco que no se apaga, porque el defensor del PSGE volvió a plantarse con jerarquía en una noche que parecía destinada al naufragio. París no celebró con alivio discreto, celebró con el pulso acelerado, sabiendo que el empate 2-2 frente al Mónaco fue una frontera superada a duras penas, con el zaguero ecuatoriano sosteniendo el orden cuando la escena pedía sangre fría. La prensa internacional no miró al costado, miró de frente la figura de William Pacho y entendió que su partido completo fue una declaración de autoridad en un duelo que expuso al PSGE a una hora de sufrimiento, con un rival que salió sin respeto, con la convicción de quien no tiene nada que perder. En ese contexto, cada cruce, cada cierre, cada perfilamiento del ecuatoriano fue una respuesta a la presión que el Mónaco volcó en campo contrario desde el primer minuto. El diario AS no se anduvo con rodeos al titular infarto en París y lío para el Barça, una frase que dejó entrever el recelo que se cocina en España ante un posible cruce en los octavos de la Champions League. La memoria reciente pesa, porque el PSGE ya dejó al Barça en el camino la temporada pasada, y ahora aparece con un Pacho consolidado como amenaza real. Desde la otra orilla del Atlántico, ESPN remarcó que con William Pacho a buen nivel, el PSGE avanzó a octavos, subrayando que el ecuatoriano disputó todo el encuentro y mostró su prestancia en la saga en una noche que no regaló respiros. No fue una mención de cortesía, fue un reconocimiento al temple de un defensor que tuvo que convivir con la presión alta, con balones largos y con un partido que se jugó a ritmo de alarma. El Mónaco sorprendió hasta Luis Enrique, que vio cómo su equipo era empujado contra su propio arco por un rival revitalizado tras su remontada del fin de semana, un equipo que llegó con ausencias, pero con hambre. En ese escenario, el PSGE se vio desnaturalizado, sin ideas claras durante largos pasajes, apenas con ráfagas de dominio que no alcanzaban para calmar el oleaje que llegaba desde el medio campo rival hacia el área defendida por Pacho. La primera gran ocasión del Mónaco fue un aviso de que la noche sería larga, un preludio de incomodidad que encontró a William Pacho atento a los perfiles, midiendo tiempos, sosteniendo la línea en un contexto donde el balón circulaba con peligro. El PSGE apenas pudo respirar en 5 minutos de dominio, un suspiro breve en medio de una hora de zozobra que parecía anunciar un desenlace incómodo para el campeón. Cuando el larguero de Barcolá apareció como una posibilidad de sentencia, el Mónaco respondió lanzándose al ataque al borde del descanso, aprovechando la incertidumbre parisina. El remate sutil de Akliouche que venció a Safonov dejó a París enmudecida, con la eliminatoria igualada y el ambiente cargado de recuerdos de noches europeas que parecían enterradas. En ese silencio, la figura de Pacho se sostuvo como punto de equilibrio en una defensa que no podía desconcentrarse. Las vidas del PSGE en Europa parecen interminables, y esa sensación volvió a recorrer el estadio cuando una expulsión rigurosa cambió el guión emocional del partido. La amarilla clara y la segunda tarjeta discutida, tras una caída exagerada de Akraf, abrieron una ventana de oxígeno para el local. El árbitro no dudó, y el Mónaco quedó con uno menos en un tramo donde cada decisión pesa como un martillo en el ánimo colectivo. En la jugada posterior a la expulsión de Koulibaly, Marquinhos apareció para empatar, y el estadio recuperó el brío que había perdido. La reacción fue inmediata, y el PSGE encontró el segundo tanto poco después, un golpe que parecía definitivo para un Mónaco que, pese a las quejas posibles, no bajó los brazos. En medio de ese despertar, William Pacho mantuvo la compostura, ordenando la saga en un momento donde el partido pedía cabeza fría para no abrir grietas. El equipo parisino intentó dormir el encuentro con posesiones largas, buscando bajar el pulso de una noche que se había vuelto eléctrica. Sin embargo, el Mónaco no se rindió y encontró el empate en el descuento, en una acción de centro bajo al área donde el balón rozó a Pacho antes de que Tese empujara el 2-2. No fue suficiente para cambiar el destino de la serie, pero sí para añadir dramatismo a un cierre que tuvo al tiempo detenido por segundos. En la última jugada, el cabezazo de Faes pasó rozando el poste, una imagen que congeló el aire en París y que pudo haber enviado la historia a la prórroga. El PSGE se salvó otra vez, con esa sensación de tener 1000 vidas en Europa, y selló su clasificación a los octavos en un cierre que dejó el cuerpo en vilo. En ese último aliento, la saga sostuvo la respiración colectiva, con Pacho atento a cada rebote. El global de 5-4 no refleja el sufrimiento de una serie donde el Mónaco presionó la salida, obligando al PSGE a retroceder constantemente. En ese juego incómodo, el balón pasó muchas veces por los pies de William Pacho, que tuvo que decidir con rapidez, con el rival intentando imponer condiciones en campo contrario. Cada salida fue una prueba de temple en una noche que no dio tregua. En el mano a mano con Folarin Balogun, el ecuatoriano mostró precisión en los cortes, anticipando 2 balones largos que buscaban al goleador rival.
En una de esas acciones, Marquinhos tuvo tiempo de aplaudirlo mientras Pacho controlaba la pelota, un gesto que habla del respeto interno que se gana en noches donde el error no tiene margen. Ese tipo de escenas no se fabrican, se construyen en el fuego del partido. La tranquilidad llegó con los goles del PSJE, y en el tanto de Marquinhos, William Pacho dejó pasar el centro rasante para que el brasileño apareciera por atrás y empujara el empate. Fue una lectura fina en medio del caos, una decisión que no se ve en la estadística, pero que pesa en la narrativa de un defensor que entiende el juego más allá del despeje. La prensa internacional tomó nota de ese partido completo, de esa presencia constante que no se esconde cuando el equipo no la pasa bien. El diario Olé de Argentina tituló que el PSJE de William Pacho se metió en octavos de la Champions League, sumando otra voz al coro que destaca el presente del ecuatoriano en una competencia que no perdona distracciones ni tibiezas. En España, el diario AS volvió a subrayar el lío que se le presenta al Barça si el cruce se concreta, porque el PSJE aparece como un rival difícil, con el recuerdo fresco de la eliminación en semifinales de la temporada pasada. El temor no se disfraza de respeto, se expresa en titulares que hablan de infarto y de noches que se juegan con el corazón en la mano, sabiendo que enfrente hay un equipo curtido en tormentas. Ese respeto no nace de la nada, se construye con partidos como este, donde el defensor ecuatoriano jugó los 90 minutos con la presión clavada en la nuca, con el rival buscando imponer su ley en cada salida. La lectura de la prensa no es caprichosa, es la consecuencia de ver a un zaguero que no se achica cuando el partido se desarma y exige personalidad para recomponer el orden. El PSJE salió vivo de una serie que pudo torcerse en cualquier momento, y en esa supervivencia hay nombres que pesan. William Pacho no fue portada por un gol, fue portada por sostener el equilibrio cuando el equipo caminaba sobre una cuerda floja. En Europa, esos detalles construyen reputaciones, y la reputación del ecuatoriano empieza a sonar con tono de amenaza para quienes lo tengan enfrente. La Champions League no concede indulgencias, y cada cruce que se avecina se analiza con lupa. En Barcelona miran de reojo a París, recuerdan la herida reciente y observan cómo el defensor del PSJE se consolida en noches donde la defensa se convierte en trinchera. No es solo un duelo de camisetas, es un choque de memorias, y la memoria del Barça sabe lo que es chocar contra un muro francés. La serie ante el Mónaco dejó claro que el campeón también sangra, que puede verse contra las cuerdas y que necesita de sus hombres de fondo para sostener el pulso. William Pacho asumió ese rol sin estridencias, con una presencia que no busca aplausos, pero que termina recibiéndolos cuando el partido se rompe y exige temple para no caer en la ansiedad. La mirada de los medios no se posa por capricho en un jugador que cumplió con su tarea, se posa porque la tarea fue decisiva para sostener un equipo que caminó al borde del precipicio. William Pacho salió de la noche de París con el respeto ganado en el césped y con la etiqueta de amenaza que empieza a circular en las mesas de análisis de España. Cuando el balón rozó el poste en el último suspiro, el tiempo se detuvo y la historia pudo cambiar de piel. No cambió, y el PSJE respiró aliviado con su boleto a los octavos en la mano. En ese respiro, la figura del defensor ecuatoriano quedó asociada a la idea de supervivencia, a la noción de que hay partidos que no se ganan con brillo, sino con carácter. El fútbol europeo es un escenario de memoria larga, y cada noche deja marcas que se recuerdan en los cruces futuros. París ya dejó una marca en el Barça la temporada pasada, y ahora se presenta con un Pacho más asentado, más curtido, más consciente del peso de cada cruce en una competencia que no perdona distracciones. Así, entre titulares que hablan de infarto y de líos por venir, la prensa internacional sacó cara por el presente del ecuatoriano, subrayando que su partido completo fue una pieza clave en una clasificación que se logró con los dientes apretados. No hay exageración en ese reconocimiento, hay lectura de contexto y de jerarquía en una noche que exigió nervios de acero. La historia que acaba de ocurrir en París no se archiva como un trámite, se guarda como una advertencia para quienes se crucen con el PSJE en el camino. España lo sabe, Barcelona lo intuye, y la prensa lo escribe con letras que no esconden el temor a un rival que ya demostró que sabe sobrevivir en noches de tormenta. El nombre de William Pacho queda así instalado en la conversación grande de la Champions League, no como una promesa, sino como una realidad que se impone en partidos donde el margen se achica y la presión sube. La noche de París no fue amable, fue áspera, y en esa aspereza el defensor ecuatoriano encontró el escenario para consolidar su respeto internacional.